Hoy les había prometido que quería contar algo que a mí siempre me ha creado mucha curiosidad y es el tema de las propinas. Y a mí me gusta a veces investigar y ver de dónde nació o quién organizó o quién dijo que había que dar propina o cómo es la cuestión, ¿verdad? Entonces, aquí les tengo la historia de las propinas. Resulta que por allá en los años 1850 en Europa, la aristocracia europea empezó a darle unos centavitos ahí por debajo de la mesa al mesero que los estaba atendiendo, ¿verdad? Estos millonarios les daban un centavito para que se portaran bien, para que les echaran un poquito más de licor o los atendieran más rápido. Entonces, ahí se cree que nació el tema de las propinas. Pero en esa época empezaron a ir también millonarios de los Estados Unidos o de esta área del continente a Europa y fueron ellos quienes trajeron la costumbre acá. Pero la trajeron no tanto como porque me atiendan mejor, sino como por decir, yo estuve en Europa y allá se le da un poquito más al mesero que te atiende o a la persona que te está atendiendo. En Estados Unidos se empezó a hacer de esa manera, para mostrar como cierto estatus. Entonces, más adelante se produce la guerra civil en los Estados Unidos, la liberación de la raza negra, y entonces al dar ese tipo de propina ya se veía como algo malo, como que se estaba humillando a la persona. Y además a los que habían sido esclavos, que ahora eran libres, pues se creía que no les iban a pagar el sueldo, sino que nomás trabajaban por propinas. Entonces se empezó a ver de mala manera y se creó por allá después, alrededor de los 1860, como un movimiento en contra de las propinas. Tanto así que este movimiento creció bastante y en 1918 en el estado de Georgia, donde está Atlanta, se catalogó a las propinas como sobornos comerciales y eran penalizados por la ley. También lo hizo el estado de Iowa. Penalizaban las propinas, era como un soborno. Entonces hubo, en esta época de principios del siglo pasado se empezó a ver muy mal el tema de las propinas. Pero luego en 1996 se acabó esa ley y quedó la costumbre de dar un poquitico más para los que te están atendiendo en un restaurante. Con el tiempo se empezó a decir que debería ser un 8%, un 10%, un 15%. Ahora supuestamente tiene que ser el 20%. Y en esa época, de 1930, 1940, se empezó a popularizar la palabra tip. T de Tomás, I de iglesia y P de papá, que significa, traducido en sus iniciales, es un acrónimo. T significa to, la I, insure, y la P, promptness. Entonces, en inglés sería to ensure promptness. En español sería para asegurar, ¿cómo se diría? No sé cómo se traduce, para asegurar rapidez en el servicio, ¿verdad? Prontitud es la palabra. Para asegurar prontitud. Eso significa tip, T-I-P de papá. Entonces, ya después incluso se publicaban algunos, en los restaurantes se ponían platos o copas que traían las tres letras, tip, para que al cliente no se le olvidara que había que darle un alguito al mesero o a la camarera. Entonces ahí surgió. Que sea obligatorio no es obligatorio, pero es un acto de educación y de premio, un extra, porque te han atendido bien. Mucha gente deja una mala propina para decir que no me atendieron bien, ¿verdad? Yo he tenido algunos casos en que fui atendido tan mal que no dejé propina.
Siempre trato, yo creo mucho en que Dios nos permite ser bondadosos y ser generosos porque así de esa manera Él nos premia. Entonces, yo siempre trato de dejar lo mejor que puedo, de hacer lo mejor que puedo de acuerdo al tamaño de la cuenta. Pero a veces te tratan tan mal que en un par de veces creo no he dejado. Así todo me he peleado y discutido con mis hijas o con Clarita por no dejar propina, pero digo, no, fue terrible el servicio, mala la comida, no merecen dejar, porque es como un agregado, un regalo, un detalle que uno le deja al mesero por su buen servicio, ¿verdad? Después los restaurantes pues se pasaron de listos y entonces lo hicieron ver como que no, aquí te pagamos el mínimo o no te pagamos porque es que las propinas son muy buenas. Y yo no sé si ustedes sepan, pero en muchos restaurantes famosos los meseros no tienen sueldo, trabajan por propinas o ganan el mínimo mínimo porque las propinas son excelentes. Y sí, son excelentes. Pero eso depende en el servicio. Entonces, si ustedes se sienten bien atendidos, traten de dejar lo que su corazón les indique. Si no se sienten bien atendidos, no es obligatoria la propina y no necesitan dejar. En Europa, como se inició de esa manera, por eso muchos países no la aceptan. Les conté que en España nadie te acepta la propina y es como mal vista, porque se cree que es como un acto de demostrar superioridad sobre ese tipo de personas que vienen desde esa época de la esclavitud.